Quiero que vayamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Y quiero que podamos ser inspirados, ¿verdad? A motivarles a ustedes, así como yo mismo, a compartir un mensaje de salvación de una manera efectiva. Y quiero que leamos el libro el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más hermosa es, que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. En nuestro moderno mundo, donde los mensajes y los medios nos bombardean diariamente, es crucial que no solo compartamos el Evangelio verbalmente, sino que también a través de nuestras acciones. Y es por eso que quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: el tema de hoy, vamos a decirle, el tema de hoy es: del dicho al hecho hay un trecho. Son bromas. Son bromas. El tema de hoy es: dile a la persona que está al lado tuyo, vive el Evangelio. Quisiera ponerle ese tema, pero no. Dile a la persona que está al lado tuyo: tenemos que vivir el Evangelio. El Evangelio no solo son palabras. El Evangelio no solo es decir que soy un seguidor de Cristo, se demuestra también con acciones, ¿verdad? Así como esposos, las esposas, no solo es amar verbalmente, ¿verdad? Sino es que son con acciones. Igualmente es predicar el Evangelio. Y así lo confirmó el apóstol Pablo: somos nosotros embajadores, ¿verdad? Me encanta cómo en la traducción original, en el griego, el apóstol Pablo se introduce diciendo: soy yo el apóstol Pablo, ¿verdad? Un esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Las traducciones ahora dicen soy un siervo, un sirviente, alguien que en inglés un bond servant, ¿verdad? Obviamente la palabra esclavo es una palabra fuerte aquí en las Américas, ¿verdad? Pero ¿cómo él se refería? Yo estoy aquí al servicio completo de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos, esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Yo soy alguien que estoy a la disposición, estoy al servicio de aquella persona que me creó, de aquella persona que me dio la vida, de aquella persona que me redimió, de aquella persona que me dio la vida que tengo ahora. Y por eso es, ¿cómo es que podemos vivir el Evangelio? La primera manera que tengo aquí es, obviamente, predicando el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber a quien les predique? La razón por la cual muchas veces el Evangelio no se comparte y el Evangelio no se ha esparcido es porque nosotros, en vez de predicar del Evangelio, hablamos de otras cosas. Y ahora, yo no estoy diciendo que pues que está malo tener una conversación acerca de los deportes o tener una conversación acerca de lo que está pasando. No sé si te gustan las novelas, hablar del episodio que pasó en la novela de la noche anterior, ¿verdad? Pero es bueno tener amistades, es bueno hablar yo soy fanático de los Yankees, ¿verdad? Lamentablemente creo que me quiero hacer, bueno, es que los Mets también están mal, pero como compartía yo el viernes, soy recién convertido a los New York Jets. Y yo contento que los New York Jets tenían a Aaron Rodgers y duró 3 minutos y se lesionó. Entonces ahora estoy como que no sé con qué equipo irle. Ahí me pueden mandar un mensaje qué equipo está bueno ahorita, ¿verdad? Son bromas, pero muchas veces tenemos estos tipos de conversaciones con las personas, pero no hablamos acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y algo que me puse a pensar es: la razón por la cual nos cuesta hablar de Jesucristo es porque no vivimos de lo que predicamos, ¿verdad?
Una persona que verdaderamente le es fiel a Dios, una persona que le es fiel a Jesucristo, no tiene pena en hablar de Jesucristo. No tiene pena sentarse con un borracho y hablarle de Jesucristo. Pero muchas veces somos hipócritas. Muchas veces hay personas que son borrachos, que son marihuaneros, y se sientan a hablar con sus amigos marihuaneros, hablándoles de Jesucristo. O sea, no tienes, you have no authority, ¿verdad? No hay ninguna autorización. Lo que estás predicando, o sea, no es válido, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser santos, ¿verdad? Y que aquí nadie es santo, yo no soy santo, ¿verdad? Aquí pues, imagínense yo manejando para la iglesia, ya tenía yo para hacer un left turn, y una hermana atrás estaba pitándome. No me conocía, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si esto hubiese sido de lunes a sábado, ¿verdad? Se me hubiese salido el neoyorquino, pero estoy predicando y Stephanie me dice, babe, relájate, yo, ¿verdad? Pero muchas veces, imagínense, ¿cómo le voy a predicar yo a alguien si yo soy una persona que soy violenta, una persona que soy enojado, una persona que dice malas palabras? O sea, el evangelio mío, la predicación mía no es válida. Entonces tenemos que, si queremos predicar un evangelio que pueda alcanzar a las personas, tenemos que vivir lo que predicamos. Y eso es exactamente lo que Jesús le dijo a las personas. Les dijo, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todas estas personas, vivan como ellos les dicen que vivan, pero no vivan como ellos viven, ¿verdad? Porque eran hipócritas, no vivían lo que ellos estaban predicando. Pero gracias a Dios que aquí en Tierra Deseable nosotros predicamos lo que nosotros vivimos, amén. Entonces, y el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en el libro de Salmos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que hace más de 2000 años Dios el Padre mandó su único hijo a que muriera en la cruz del Calvario, y ahí es donde Él llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, todo lo que nosotros no nos daba permiso ni autorización de entrar a los brazos, ir a los brazos del Padre. Gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, ¿cómo vivimos el evangelio? Es predicándolo. Y aquí escribí yo, la predicación da vida a la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, las escrituras tienen ese poder. Todo creyente está llamado a compartir el mensaje, ya sea en un escenario o en una conversación también que es personal. Yo creo que el evangelio más eficaz no es el evangelio donde yo me paro aquí y les predico a todos, pero un evangelio eficaz es uno personal con las personas. Y yo conté este testimonio hace una semana, unos meses que me tocó, estaba predicando. Me acuerdo que en la universidad donde yo estaba tenía un break de como de 3 horas. Entonces, muchas veces lo que yo hacía es que me iba como a la cafetería, pues me encanta comer, se nota, ¿verdad? Y pues yo me sentaba ahí y a veces no había espacio, entonces yo buscaba como un rincón donde fuera un poco cómodo, ¿verdad? Y yo solo en mi computadora haciendo tareas, lo que sea. Y habían dos muchachas más jóvenes que yo, creo, y pues estaban hablando. Y se notaba que pues eran recién llegadas al país, estaban luchando, esforzadas, ¿verdad? Tratando de graduarse de la universidad. Y ella estaba contando que, mi hijo tiene este problema, le acaban de diagnosticar con no sé qué tipo de enfermedad, no puse atención, y estaba llorando, y la otra muchacha así como consolándola. Ahora, yo tengo un problema, y es que si me dices que hables a última hora, soy como Moisés, ¿verdad? O sea, ya si quieres que yo predique, tiene que ser con anticipación, pues para formalmente saber qué es lo que voy a decir. Todo lo que está pasando aquí, yo lo practiqué enfrente de un espejo, ¿verdad?
Entonces, son bromas. No, pero entonces yo pues me daba como pena, ¿verdad? Porque fui a una universidad media liberal. A mí casi me expulsaron casi 3 veces de una clase. Mi último año de universidad fue como el año más radical mío, porque es que miraba todo alrededor, todo lo que pasaba alrededor, el desorden. Y el que te hace los schedules, ¿verdad? Me dijo, oh, deberías de tomar una clase, si sos hispano, deberías de tomar una clase del sistema de criminología en Latinoamérica. Ok, le dije yo, pues soy orgulloso de ser hispano y pues me gustaría tomar esta clase. Lo que no sabía es que como la clase era muy larga, al final decía, y los efectos que han tenido en el feminismo, ¿verdad? Entonces yo no sabía que era una clase con puras mujeres. Entro yo, miro que la clase son puras mujeres. Yo en mi mente dije, no estoy casado todavía, pero estoy comprometido con el Señor. y pues yo me senté, ¿verdad? Y o sea, era todo. El primer libro de que se habló fue el de la Biblia, ¿verdad? Como la Biblia es esto y lo otro. Y yo me sentí como que me estabas atacando, ¿verdad? Porque no he sido el mejor cristiano, pero no me avergüenzo del evangelio también. Y me acuerdo que esta muchacha estaba aquí, era una compañera de clase. Yo miro que ella está llorando y está contando su testimonio. Tiene un problema, el esposo la quiere dejar, esto y lo otro. Entonces yo en ese entonces no sabía qué decirle. No tenía tanta profundidad en la Biblia como tengo ahora. Entonces lo que hice es que tenía un wristband que decía, Dios está en control. Yo le dije, oye, disculpa, posiblemente no tengo las palabras para que haya paz en tu vida, o una palabra que pueda cambiar tu vida, pero esto me ha ayudado. Le dije, he pasado por momentos difíciles también. Toma esto. Y cuando ella lo lee, dice, Dios está en control. Y me fui caminando y escucho que desde largo me dice, gracias, Dios te bendiga. Y yo lo que me puse a pensar es que muchas veces ese tipo de evangelio es el que puede hacer cambios en las vidas de las personas. Es cuando tú te sientas con una persona. No te estoy predicando, no te estoy hablando de Jesucristo como un predicador. Te estoy hablando de Jesucristo como una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, con una persona que sabe que es no merecerse nada de lo que tienen, mas sin embargo es por la gracia, la dulce gracia de Dios que estamos acá. Y es por eso que Jesús le dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos. El mundo fuera mucho más mejor si verdaderamente pusiéramos en práctica eso es lo que Jesús nos dijo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí lo que podemos aprender también es la importancia de leer las escrituras, ¿verdad? Porque ahí es donde entramos al tema de, no sé cómo se dice en español, apologetics, los que defienden la fe, ¿verdad? Es importante saber de escritura, porque si no, ¿cómo le vas a hablar a alguien de Jesucristo si no sabes nada? Por lo menos Juan 3:16, ¿verdad? Ese es un tema que si tienes que, iba a decir tatuarlo, pero mejor no, ¿verdad? Pero si tienes que tenerlo en tu teléfono, ¿verdad? Tenlo. Porque de tal manera Dios amó al Tierra Deseable, es una iglesia que lee la Biblia. Ahora, ¿cómo es que podemos vivir el evangelio? La segunda manera es orando por los necesitados. Y ahora, cuando uno piensa en la palabra necesitados, ¿qué es lo que viene a la mente? Alguien que está enfermo, alguien que no tiene dinero, alguien que está pasando por un problema fuerte, duro. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que aquí todos somos necesitados. Si no es físicamente, es espiritualmente también. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido un poco triste en esta semana? Todos aquí somos necesitados. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos donde cuestionamos la fe. Jefferson testificaba el viernes, ¿verdad? Que él decía, yo he vivido toda mi vida, se le he entregado a Dios. Oportunidades de hacer de lo que quiera hacer han habido, mas no lo he hecho, Señor. ¿Y por qué me pasa esto? Y eso es lo que yo puedo testificar también. Yo siempre lo digo, una de las razones, yo crecí en una escuela
conocía muchos hijos de pastores, miraban todo lo que ellos hacían y cómo era una vergüenza para sus padres. Yo dije, yo no quiero que mis padres pasen por eso. Cuando Moisés lo estaban creciendo en la casa, en la casa de Faraón, era su madre la que lo instruía. Padres, haz todo lo posible de instruir a tus hijos en el camino correcto, para que cuando ellos vayan a las universidades, para cuando ellos vayan a sus trabajos, la influencia de ahí no los afecte a ellos. Y eso me recuerdo que mi papá hacía. Yo he sido de los tres, he sido el más rebelde, ¿verdad? Y creo que fue el que más problemas le dio a mis padres. Y mi papá siempre ha sido un poco fuerte. Bueno, conmigo fue bien fuerte, ¿verdad? Y creo que lo necesitaba hacer por el tipo de persona que yo era también, la actitud, mi modo de ser. Y yo me recuerdo que un día mi mamá le dijo, Abraham, Anderson va a crecer, va a ir a la universidad. Tú no vas a estar con él a todo tiempo. Lo mejor que puedes hacer es orar por él, pedirle a Dios que sea la luz que lo guíe en su caminar, que lo guíe cuando ande por las universidades, que lo guíe cuando ande en las calles, ¿verdad? Que sea Dios el que lo esté guiando. Y qué consejo más sabio de parte de mi mamá. Pero después, como el mismo consejo, ¿verdad? Y aquí vemos la humildad de él también, porque escuchó un consejo. Y ahora, gracias a Dios, estoy aquí gracias a los consejos de mis padres, de mi padre y de mi madre también. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Es que hay que pedirle a Dios sabiduría. Pero ¿cómo es que Dios nos va a dar sabiduría si nosotros no nos acercamos a Él? La oración no solo es orar por las personas que no son cristianas, sino que también es la mejor manera que tú puedes buscar más de Dios es a través de la oración. Segundo, digo yo, es a través de la palabra. Pero la oración es lo más clave. En la oración es donde tú literalmente dices, Señor, aquí te entrego todas mis cargas y te las pongo a tus pies, los pongo en tus manos. Tú eres el que te puedes encargar de todo. Tú tienes el poder, la autoridad para hacer lo que sea. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, aquí en mi vida, como es en el cielo. Entonces, la oración es una manera en la cual podemos vivir el evangelio. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí, como otra nota, puse: la oración es un acto de intercesión. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí escribí también: a través de la oración alineamos nuestra voluntad con la de Dios y abrimos el camino para que su poder intervenga en la vida de los necesitados. Y aquí hay un pasaje bien hermoso en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es la parte clave, conforme a su Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Entonces aquí me puse a analizar. Creo que la voluntad de Dios es predicar el evangelio. Dios no puede ser avergonzado. Eso significa que cuando tú estés predicando el evangelio, cuando le estés hablando a alguien de Jesucristo, si oras por esa persona, yo estoy seguro que cualquier petición, cualquier oración va a ser escuchada por Dios, porque estás haciendo su voluntad. Y por último, ¿cómo es que podemos vivir el evangelio? Lo tercero es por medio de nuestras acciones. Dile a la persona que está al lado tuyo: por medio de tus acciones. Y aquí escribí: el servicio es una expresión palpable del amor de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos
a los otros. Versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que podemos demostrar, cómo es que podemos vivir el evangelio? Es por medio de nuestras acciones, pero también es ayudando a las personas que lo necesitan. Y aquí Jesús habla algo en Mateo capítulo 25 versículo 35, si lo podemos leer, y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender acá? Refleja el amor de Dios. Hay un pedazo de Dios, de Jesús en cada persona. Hay un pedazo de Jesús en cada persona. Y es por eso que es nuestro deber acercar las personas a Jesús. Pero si no lo vivimos, ahora yo sé que Dios puede usar a cualquier persona, ¿verdad? Puede usar al borracho para acercar a otro borracho a Dios. Pero qué bonito fuera que ese mismo borracho que en medio evangelista también que busque de Dios también, porque si no se va a perder. Un mensaje simple, pero es una reflexión. Tenemos que predicar, tenemos que vivir lo que predicamos con acciones, ¿verdad? No solo es decir Dios te ama, demuestra que Dios lo ama. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que amar a las personas, pero solo porque los amamos no significa que tenemos que tolerar lo que ellos hacen. Si Dios no lo permite, si tuviera un hijo que fuera ladrón o una hija que fuera ladrona, ¿verdad? Amo a mis hijos, pero no tolero lo que ellos hacen. Igualmente así es Dios con nosotros. Dios nos ama a todos, pecadores, asesinos, homosexuales, a todos. Que tolere lo que hacemos es otra cosa. Y es nuestro deber acercarlos a Jesús, porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y después dejar que el Espíritu Santo haga su obra en esas personas. Si fuera no es con nuestras fuerzas, sino, o sea, mi papá trató, ¿verdad? La fuerza, y que me vas a hacer esto, y me sentaba enfrente y yo ahí enfrente durmiéndome, hasta que él me dijo: mira, yo te estoy diciendo que sirvas a Dios por tu propia voluntad, o sea, no quiero que te pierdas, pero al final sos tú el que te vas a perder, no yo. A decirme unas palabras tan tan reales como esas, me puso a pensar. Y es por eso que desde los 12 años yo he decidido darle mi vida a Jesucristo. Oportunidades de pecar, ¿cuántas no han habido? ¿Verdad? Pero es que me acuerdo en el sacrificio de Jesús. Me acuerdo cuando se toca predicar el evangelio en las universidades, en las escuelas. ¿Cómo me voy a avergonzar de aquella persona que no se avergonzó de mí? De esa persona que posiblemente a su temprana edad se sentía como tenía una autoestima bajo, que no se merecía estar parado acá. Pero es gracias, es debido a esa gracia, es debido a ese sacrificio en la cruz del Calvario, que todos estamos donde estamos en este momento. Entonces, me encanta ese versículo 40, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces mira a Jesús en los ojos de cada persona. Puede ser el más pecador, y hay alguien que verdaderamente pudo experimentar eso, y fue el apóstol Pablo. Creo que todos podemos estar de acuerdo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue el más malito de todos, ¿verdad? Pero es increíble qué es lo que hace un encuentro con Jesucristo. Es increíble lo que hace cuando una persona verdaderamente... Nosotros somos tan malos como cristianos. Nosotros, en vez de reflejar el amor de Jesucristo, lo que hacemos es que tapamos ese amor. Y nosotros queremos hacer el trabajo de Dios.
Si viene una persona que nosotros sabemos que está haciendo travesuras, cosas malas, le damos como una mirada bien fea en la iglesia. Hermanos, solo porque tú fuiste bueno en tapar tu pecado no significa que eres más santo que la otra persona. Y más bien, creo que esa persona está en good terms, no sé cómo dice en español, en better terms con Dios, porque por lo menos ya el mundo lo sabe. Y también pues esa persona lo está diciendo. Pero uno que trata de cubrir y trata de cubrir esos pecados, al final del día se va a dar a la luz. Todo el mundo lo va a saber. Entonces dejemos de ser así. Nadie es perfecto acá. Yo no soy perfecto. Y muchas veces al juzgar a las personas más, lo que hacemos es que los alejamos más de Dios. Porque la cosa es que nosotros somos embajadores de Jesucristo. La perspectiva que van a tener ellos de nosotros es que nosotros somos personas que juzgan y predicamos de un amor que no vivimos. Pero gracias a Dios que tierra deseable no es así. Y si lo éramos, ya no lo somos. Entonces tenemos que vivir. Ahora, y en la Biblia podemos, y concluyo con esto, en la Biblia podemos aprender de muchas personas. Y hay un ejemplo, y Stephanie estaba tocando eso cuando estaba en el tiempo de la ofrenda. ¿Y qué es lo que podemos aprender de la iglesia de Macedonia? Macedonia era una iglesia, era un grupo de iglesias, si le puede decir, que estaban en el norte, la región norte de Grecia, ¿verdad? Eran como 3, 4 iglesias. Y ellos tenían un don, tenían la gracia para ser personas que daban, ¿verdad? Y cuando digo daban, es que financieramente eran personas que estaban dispuestos a ofrendar, mandar ofrendas, ayudaban bastante a las iglesias. En particular, ayudaban a la iglesia de Jerusalén, que fue una de las iglesias que fue afectada fuertemente financieramente. Que, como fun fact, el hermano de Jesús era el pastor de esa iglesia, el que dirigía esa iglesia. Y aquí vemos cómo estas iglesias eran personas que eran dadivosas, eran personas que no se cansaban de dar, aun si era lo último que tenían. Pero también tenemos a otra iglesia, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, que era la iglesia de Éfeso. Una iglesia y aquí es donde fui ministrado cuando preparaba la palabra. Yo conozco tus palabras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia era una iglesia que ayudaba a las personas. Una iglesia que amaban y buscaban a Dios, y dejaron de buscar a Dios. Y al dejar de buscar de Dios, pierdes ese amor que tenías antes. Era una iglesia que comenzó fuerte, que era una iglesia que era la escritura, y esto es lo que dice el Señor y eso es lo que predica el Señor. Pero al dejar de buscar a Dios de esa manera, también dejaron de ser como Jesús nos mandó que hiciéramos. ¿Y qué es lo que podemos aprender de ellos? Es que cuando nuestro tiempo llegue, que no escuchemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le serviste, fuiste fiel, fuiste un fiel seguidor por 35 años, pero tus últimos 5 años no las viviste como tenías que haberlo vivido. Y qué pérdida de tiempo sería. Entonces, ¿qué es lo que puedo? Si no me entendiste nada de lo que dije hoy, es que primero vive el evangelio, predica el evangelio, ora por las personas, y por último, haz que tus acciones se miren. ¿Cuándo es la última vez que ayudaste a una persona que necesitaba algo? ¿Sabes que Jesús usaba siempre a las personas que adecuadamente no eran los elegidos cuando se refería a ayudar a las personas?
Los samaritanos, los israelitas odiaban a los samaritanos, pero aún Jesús siempre los usaba como ejemplo. Muchas veces, es triste decirlo, el mundo nos demuestra que es amar a la humanidad que nosotros mismos. Y lo más cruel de eso, y lo más, the craziest thing about that, es que en Juan 3:16 está el perfecto ejemplo, el mejor ejemplo del amor. Entonces, gracias a Dios que tierra deseable no es así. Y si tú ya tienes si vives esa vida de evangelio, si sos una persona que le sos fiel a Dios y que vives el evangelio, pues este mensaje es para acordarte. Pero si como nosotros o como yo, ¿verdad?, muchas veces se nos olvida qué es vivir el evangelio, que este mensaje sea un mensaje para recordarnos que nuestro deber como cristianos no es solo estar parados y venir a la iglesia y aplaudir y danzar. El evangelio es demostrar y expandir el reino de Dios. Y si tú lo crees, dar tu fuerte aplauso, ponte sobre tus pies.